días o quizá ya tardes, no sé, amigos de la UAM, compañeros del presidio. Es un enorme gusto volver aquí con ustedes y ahora con este equipo estupendo que nos acompaña. Tuvimos una experiencia muy importante antes de entrar al tema que quisiera comentarlo muy rápido con ustedes. Los 5 que estamos aquí, más unos 15 compañeros más de diversos países del mundo, Canadá, Estados Unidos, España, todo Sudamérica y por supuesto de México, llevando a cabo una segunda sesión consecutiva el año pasado y para constituir el Tribunal Internacional de Libertad Sindical aquí en México, debido a la situación, todos nosotros sabemos que vivimos la falta de apego por parte de las autoridades a la legislación vigente en México, pero que no es muy ajeno también a muchos países del mundo. Este tribunal ha tenido una participación, ojalá hubieran ustedes podido estar apenas el viernes en una audiencia pública en un auditorio de 600 butacas a reventar, lleno, muchos más de los 600, y mucha gente afuera del sindicalismo mexicano que hoy está viviendo una etapa brutal de agresión contra sus derechos, el caso del SME, el caso de los mineros, el caso de los maestros. Fueron alrededor de unos 15 casos finalmente los que estuvimos viendo, sin tocar el caso generalizado en nuestro país, que sí lo vimos el año pasado, de los contratos colectivos de trabajo de protección patronal. De tal suerte que vimos un deterioro brutal, pero lo más importante, me parece a mí, fue que ese tribunal fue no solo auténticamente internacional, sino legítimamente internacional. Ayer quienes participaron en las conclusiones del tribunal lo hicieron a nombre de todos los que estuvimos ahí participando, un amigo argentino de amplia experiencia en este tema de la libertad sindical internacional, y una amiga chilena que está viviendo situaciones también muy difíciles en su propio país y que rápidamente nos compenetramos. Ustedes habrán aquí sentido ahora mismo la gran afinidad que hay en la situación internacional y que no es muy difícil imaginar lo que nos comentan nuestras compañeras de España, saber lo que está sucediendo en España por la cercanía que tiene con lo que está sucediendo en México, aunque desde luego, como ellas ya mismo lo dijeron, son dos realidades muy diferentes, ¿no? ¿Qué es entonces lo que sucede, ya entrando en nuestro tema? Pues que, para no descubrir el hilo negro, decir que la derecha internacional ha avanzado de una manera brutal en todos los campos. Y aquí es interesante saber entonces que la derecha internacional incluye China, incluye la India, incluye incluso países de África, toda Europa, por supuesto. Los centros del imperialismo mundial se han derechizado de una manera brutal. ¿De qué hablamos? De Japón, de Estados Unidos, bueno, deberíamos decir en primer lugar de Estados Unidos, pero también de Japón, de Europa, de una manera verdaderamente impresionante como ha avanzado la derecha internacional, y esto se está reflejando en nuestros países y tiene que ver con los dos temas que tratamos ahora, de la reforma laboral y de la libertad sindical. En los últimos trimestres, los alumnos del área de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, que hemos impulsado conmigo, llevaron a cabo una encuesta de campo, un estudio de campo, una encuesta en donde participaron trabajadores fundamentalmente del Distrito Federal y del área metropolitana. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, en primer lugar, la mayoría manifestó que no conocía sus derechos, ya no digamos a fondo, sino apenas superficialmente o menos que esto. Esto en virtud de que no habían sido informados porque carecían de un sindicato representativo, ¿no? O porque simplemente pues, no tenían ni siquiera un sindicato. Y otros manifestaban que permitían la violación a sus derechos laborales para cuidar su trabajo.
y algunos más señalaron que bueno, estaban tan acostumbrados a que se vieran sus derechos que ya se les hacía algo habitual. Por lo que correspondía a sus horarios, estos con frecuencia reconocían que les eran cambiados, no tienen horario fijo, como señalábamos, y lo mismo sucede con las jornadas máximas de trabajo. Por otra parte, se puede advertir que la mayoría de los trabajadores pues precisamente laboraban mucho más horas, ahora se llega a laborar hasta 12 horas en cuantos trabajos, ¿no? Y más de la mitad no percibían los salarios mínimos. Y aquí traigo un testimonio de Víctor Pérez García, me permito decir su nombre porque así lo sabía que no había ningún problema que se señalara en la encuesta, actuario judicial adscrito a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que señalaba que en principio el trabajador aceptaba, ¿no? Para cuidar precisamente su trabajo, aceptaba que se le cambiara el horario, que se violaran algunos, pero una vez que tenía ya una seguridad en su empleo, entonces, bueno, empezaban ya las protestas y de alguna manera en algunos lados la organización empieza la represión. Y aquí cito textualmente palabras de él. Por todo esto, es parte de la protección que siempre ha existido para las empresas, pero no solamente se les condonan impuestos, sino también se les permite cometer en muchas ocasiones todo tipo de anomalías para tener determinado personal calificado con un salario bajo, es decir, no remunerado. Otro ejemplo de esto, que también salió de la encuesta a la que estoy haciendo referencia, pues se encontró en los trabajadores de Telmex y de la empresa Walmart, donde se les hacía firmar contratos en blanco o directamente renuncias que en última instancia, ¿no? Pues dada el carácter y renunciar al imperativo del derecho al trabajo, que no proceden, puesto que si no es la hoja en blanco, sino que directamente se está renunciando a lo que se tiene derecho, bueno, esto no procede en virtud del propio carácter, se queda por opuesto en los propios términos del artículo 5º, ¿no? Muchos consideraban que su salario no era remunerador en relación con las labores realizadas, puesto que no correspondía al esfuerzo realizado. La mayoría de los trabajadores señalaba que no tiene sindicatos, o a los que se encontraban afiliados eran sindicatos charros, blancos, en el sentido que ya conocemos, sindicatos corporativos, sindicatos corporativizados o sindicatos que formalmente representan a los trabajadores, pero que realmente a quien sirven es directamente al patrón. Un alto porcentaje carecían del contrato colectivo de trabajo o se encontraban bajo un falso contrato, un contrato asignado a sus espaldas, un contrato de protección patronal. En cuanto a los trabajadores por honorarios, en la mayoría de las ocasiones no correspondía realmente a la propia naturaleza, a la esencia de su trabajo, puesto que era trabajo personal y subordinado, ¿no? Asimismo, mencionaban que sus condiciones de trabajo no eran las adecuadas ni en cuanto a la retribución, ni en cuanto a las prestaciones, y mucho menos en la seguridad, en la definitividad en el empleo. También se manifestaron que el gobierno mexicano pues no había hecho lo suficiente por generar los empleos que el país necesita, que los trabajadores necesitan, y que tampoco tenía ningún interés en hacer cumplir la ley federal del trabajo y los reglamentos y las leyes aledañas, ¿no? En este sentido, señalamos nosotros que la flexibilidad de la praxis ha llegado a extremos inconcebibles que hasta pocos años pues no se hubieran podido creer, ¿no? En donde las autoridades laborales ignoran plenamente todos los derechos de los trabajadores. Si ustedes vieron, porque se sigue hablando del éxito por parte de la derecha, por parte de Calderón y el otro, del éxito de la extinción, dice Calderón, llega a extremar las cosas y afirma que la extinción de Luz y Fuerza del Centro ha permitido el crecimiento de la economía nacional del país y del país. Llega a hacer semejante afirmación. Uno. Dos, dice el otro tipo, dice, es que hoy sí está avanzando bien todo. Ahora, eso no lo hizo valer en el decreto, en el decreto de extinción no lo hizo valer, pero ya es fama pública, declaración pública, dos declaraciones, una en noviembre de 2009 del propio Calderón viajando a Filipinas, donde dijo, yo
decreté la extinción de luz y fuerza del centro por presión de la iniciativa privada. Lo dijo públicamente. Y luego, el coordinador actual del Consejo Coordinador Empresarial de México, ¿cómo se llama? Mario Ruiz, declaró el 10 de mayo del año pasado, el otro fue en noviembre de 2009, 10 de mayo del año pasado, en el periódico Reforma dijo, efectivamente, en representación de la clase patronal en México, que tampoco es en representación de la clase patronal, es en representación de los altos jerarcas del capital mexicano y del capital extranjero. Aquí en México no existe más la burguesía nacional, hace mucho que dejó de existir la burguesía nacional. Aquí en México la oligarquía está integrada por los grandes capitales nacionales y extranjeros. Hay un nexo verdaderamente estrecho con el capital norteamericano y con el capital español y otros capitales. Entonces, este tipo dijo, nosotros fuimos quienes hablamos, él, al nombre de los empresarios, con Felipe Calderón, y nos dijo, pero ¿cómo se les ocurre que vaya a despedir a 44,000 trabajadores? De una manera muy sencilla, contestó el síndico, eso salió en los medios, y nunca la presidencia desmintió nada. Eso se hizo valer incluso en los alegatos del Sindicato Mexicano de Electricistas, creo que por aquí hay un compañero, ¿no? Como pruebas supervenientes, dos declaraciones, aquí está, que esta fue la verdadera causa, ¿no? Eso declararon ellos. Entonces, ustedes vean el real interés en dónde se refleja, en algo que aparentemente no tiene nada que ver ni con el SME, ni con la satanización del SME, que es los beneficiarios de la destrucción de luz y fuerza del centro. ¿Quiénes son los beneficiarios? A quienes les adjudicaron la fibra óptica, la red que ahora va a pasar por todo el sistema eléctrico del país y que para eso destruyeron el SME, para eso destruyeron la empresa, para beneficiar al gran capital. Pero esto es más complejo para explicar, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué actúa Televisa y TV Azteca con esa agresión? Pero actúa con esa agresividad contra todas las manifestaciones independientes, no solo del trabajo, sino de cualquier otro lugar que se dé en México, porque no está acorde con la política neoliberal en general, ¿no? En general. La tradición democrática del SME, la autonomía del SME, que hicieron valer durante tantos años y que hubo momentos débiles y otros momentos más fuertes. El SME tiene una de las páginas más gloriosas de la historia del movimiento obrero internacional, que es su huelga de 36. No del movimiento obrero mexicano, del movimiento obrero internacional. El SME tiene uno de los modelos de contrato colectivo de trabajo mejores del mundo. Las primeras 30 cláusulas son las obligaciones de los patrones con los trabajadores. A ver, yo quiero ver del mundo contratos colectivos que hayan llegado a ese grado de avance. Las primeras 30 cláusulas son las obligaciones del patrón con sus trabajadores. Todos los contratos lo que contienen es al revés, las obligaciones de los trabajadores con sus patrones.